soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Muy buenas tardes, queridos de Auce Radio Remanente. Mi nombre es el pastor Ernesto López del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Estamos en este día para traer una palabra que quiero que sea de edificación para todos los que me están escuchando. Es una palabra que dimos esta mañana y gracias a Dios estuvimos a una casa llena, que vinieron muchas personas, a la mayoría de Los Ángeles, manejando casi más de 2 horas para poder estar con nosotros, y es una bendición poder estar junto como hermanos celebrando al Señor Jesucristo en medio de nuestra congregación, celebrar juntos el amor, la presencia del Señor. Quiero traer esta palabra que el Señor puso en mi corazón, el llamado y el propósito en medio de tus circunstancias y de tus problemas. ¿Cuál es el propósito por la cual Dios en estos tiempos de discordia, de confusión, cómo tú puedes encontrar el propósito de Dios en medio de tu vida, en medio de tu dolor, en medio de tus traumas, en medio de todo lo que está sucediendo? ¿Cómo aún poder ver la luz, la esperanza y las promesas de Dios en tu vida? Así de que quiero compartir contigo esta palabra y vamos a hacer una oración, darle la bienvenida a todos los que nos están oyendo y sintonizando, no solamente a través de las ondas radiales aquí en el Valle de Coachella, sino a todos los que nos están sintonizando también en las redes sociales, ya sea en YouTube y Facebook. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Padre Santo, pido que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Tú que eres, Señor, digno de toda gloria, y tú que, Señor, que nos alcanzaste y nos trasladaste de las tinieblas a la luz. Nos sacaste de un reino de esclavitud a un reino de libertad. Nos sacaste de un reino, Señor, estábamos bajo sumisión, bajo cautividad, a un reino de libertad, un reino, Señor, donde nos has establecido como reyes y sacerdotes. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Padre Santo, pon, Señor, sabiduría en mis labios para poder hablar a aquellos que tienen un corazón entendido, para que puedan entender y comprender tu plan y tu propósito en este día, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo era un hombre erudito, un hombre catedrático en la palabra de Dios. Mas sin embargo, cuando viene a reconocer los planes y los propósitos de Dios en su propia vida, el apóstol Pablo dice que él se siente que él era el menor de todos los apóstoles, de que él era como un abortivo. Muchos de nosotros nos sentimos igual, nos sentimos como que somos insignificantes, como que lo que estamos haciendo, la verdad no es nada. Y más sin embargo, yo te quiero decir, no importa lo que tú hiciste, ni la magnitud de los errores que metimos en el pasado, como lo hizo Pablo. Pablo era un hombre que venía de una familia adinerada. Pablo era un hombre que se sentó a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos, uno de los maestros rabinos más excelentes en la historia de Israel hasta el día de hoy. Mas sin embargo, Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, no solamente era un doctor en la escritura, no era una persona eminente en el conocimiento del Antiguo Testamento. Se le dio posición y autoridad para poder seguir y perseguir
a un movimiento que estaba revolucionando Israel en ese tiempo. Así de que en el camino a Pablo se le presenta el Señor Jesucristo, y se le presenta de una manera donde su vida toma un giro de 180 grados. Así de que en 1 Corintios capítulo 15, voy a leer del versículo 8 al 10, que es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir a ti y a mí en este tiempo del siglo XXI. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y dice, lo voy a leer el versículo 7, y dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, versículo 8, y de último, como después, dice, como un abortivo, me apareció a mí. Dice, de último, me apareció a mí, como un abortivo. Muchos de nosotros nos sentimos igual, nos sentimos como que no somos dignos de lo que el Señor nos ha llamado y nos ha posicionado para cambiar el curso de la vida de muchas personas. El versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol. Muchos de nosotros nos sentimos que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Mas sin embargo no es por lo que fuimos, sino por su gracia. Dice, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, mire lo que dice el verso 10, porque por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes trabajo más que todos ellos. Pablo está diciendo, los apóstoles caminaron con Jesucristo, durmieron a la par de él, comieron con él, anduvieron con él 3 años y medio, lo conocieron, y Pablo los reconoce como apóstoles de eminencia. ¿Por qué? Porque Cristo los escogió personalmente. Cristo los escogió a ellos, los preparó personalmente, y por eso Pablo los pone en un pedestal de eminencia, y Pablo dice que ellos son los apóstoles eminentes del Señor. Pablo los reconoce por la posición, porque Cristo personalmente los escogió. Sin embargo, Pablo dice, pero a mí se me apareció como un abortivo, como diciendo, allá de pilón se me apareció a mí. La única diferencia es que como abortivo, como de último, como el último recurso, fue que cambió la historia del evangelio. Él fue, a través de la mano de Pablo, se escribió más de 3/4 del Nuevo Testamento. A través de la mano de Pablo, que se sentía como un abortivo, como un indigno, porque él persiguió a la iglesia, mató a hombres, mujeres y niños, a muchos los echó presos, a otros los mató, bajo las órdenes de Pablo, o mejor dicho, de Saulo de Tarso. Él persiguió a la iglesia, mas sin embargo dice, pero yo soy lo que soy, pero dice, pero su gracia no ha sido en vano. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos. ¿En qué sentido? Porque los apóstoles, que eran 12, al final se reemplazó el último, que reemplazó a Judas. Mas sin embargo, ellos eran 12. Pero de los 12, Pablo hizo más que los 12 juntos. ¿Por qué sentido? Y yo no vengo aquí a hablar de las comparaciones de los apóstoles con Pablo. Yo lo que vengo a hablar acerca de ti y de mí. ¿Por qué Dios a ti te asignó lo que te ha asignado, pero no los has descubierto? Hoy tú vas a descubrir cuál es tu misión ahora en este tiempo. Y lo dice, todo lo aclara aquí mismo en este capítulo de primero de Corintios. Lo dice, yo que dice, soy lo que soy. No te sientas menospreciado, hermano o hermana en Cristo. No te sientas menospreciado de qué fue lo que pasó en tu pasado, qué es lo que dijeron de ti o cómo te miran, porque para Dios eso ya no existe. Los hombres no lo olvidarán, pero para Dios no existe. Y si para Dios no existe, ¿qué importa lo que los demás piensen ahora? Tú eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron.
Dios está sanando nuestro pasado para dejarlo ir de una vez. Así de que, ¿cuál es tu misión? Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos. Dios quiere que nosotros aprendamos cuál es la misión por la cual Él nos llamó. Y hay una misión más excelente que solamente ser cristiano, que solamente saber de que hay una patria que me espera, que soy ciudadano del reino de los cielos. Quiero que llevarte al libro de Hechos, capítulo 26, y vamos a mirar cuál fue la razón por qué Dios escogió a Pablo. ¿Cuál es la razón por qué Dios te escogió a ti, sí, tú que me estás oyendo? Tú dirás, pero ¿qué Dios vio en mí? Dios vio en ti lo que tú y yo no podemos ver, porque lo que Él depositó en ti viene de Él, no de nadie más. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 16. Escucha atentamente lo que dice la Escritura. El Señor le dice aquí está hablando Pablo cuando tiene este encuentro con Jesús y él cae al suelo. Y él dice en este relato de su testimonio, donde Pablo está hablando de su conversión, que el Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Hay muchos cristianos que están caídos en el suelo por sus aflicciones, por sus debilidades, porque no le han enseñado cómo vencer aquellas áreas que todavía están atrapadas por la ignorancia de desconocer la verdad en Cristo Jesús, por desconocer nuestra herencia en Cristo y nuestra realidad de nuestra identidad en Dios. Y hay muchos cristianos que todavía están en el suelo. Encontraron a Cristo, pero están tumbados en el suelo todavía. Y el Señor te está diciendo, levántate y ponte en tus pies, porque para esto me ha aparecido hoy Dios. Y te está diciendo que te ha venido mostrando los propósitos por la cual hoy tú estás donde estás. Porque Dios te ha mostrado herramientas para poder vencer a Satanás. Te está mostrando herramientas, instrumento de guerra, armas espirituales. Te está mostrando tu posición en Dios. ¿Por qué? Porque para esto, dice el Señor, me ha aparecido a ti. Y aquí donde viene, Él dice, para ponerte por ministro y testigo. Dos cosas que el Señor va a hacer en tu vida. Te va a llevar a una posición para servir a los demás. Y para que seas testigo de la realidad de que Dios transforma vida a través de ti. Que tú y yo nos sentimos tan insignificantes tal vez por nuestro pasado. Pero Dios, dice la Biblia, usa lo vil y lo despreciado del mundo para avergonzar a los inteligentes, a los sabios de este mundo. Para avergonzar aún al mismo Satanás, que nos pisoteaba como él quería, pero eso donde él nos tenía esclavos, a eso Dios nos está usando para avergonzarlo a él, a bofetearle y tumbarle esos cachos, que no le queda nada de queriendo creer que él tiene autoridad. Pero mira lo que dice la Escritura. Te he levantado como ministro y testigo, y Dios te está hablando a ti, hombre y mujer, diciéndote que Dios te ha llamado. No es el hombre, no es la iglesia, no es la denominación. No espere que te den un título, que te digan que tú eres ministro para predicar la palabra. De parte de Dios te estoy diciendo, Dios te ha levantado para que seas ministro, ministra del evangelio, como testigo de que Cristo está vivo. Dice, y de aquellas cosas que me apareceré a ti. Dios está diciendo que Él te va a ir revelando cada día más cuando entendemos que tenemos un llamado. Si no, vamos a ir domingo a domingo a calentar solamente una silla. Así de que Dios lo que quiere, que tú entiendas tu llamado. Pero la verdad y el secreto del llamado está en el versículo 18. Mira lo que dice el versículo 18. Dice, para que abras sus ojos. ¿Los ojos de quién? De aquello que está todavía en oscuridad. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Quién los va a convertir de las tinieblas a la luz? Dios, a través de ti y de mí. Porque nosotros somos sus instrumentos del portavoz de su palabra.
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Mira qué responsabilidad Dios te está dando a ti y a mí, para que nosotros traslademos a la gente de las tinieblas a la luz, de la potestad, del poder, del dominio de Satanás al dominio de Dios. Qué privilegio Dios te está dando a ti y a mí, de que siendo nosotros tal vez indignos de llamarnos hijos de Dios, de que no importa lo que nosotros hicimos en el pasado, practicamos o cualquier cosa, qué tan de ignominia hicimos, qué tantas transgresiones cometimos, pero el Señor de ahí nos sacó. Y de ahí el Señor nos levantó, nos sacudió, nos lavó, nos purificó, nos santificó. El problema es que no lo vemos nosotros así. Y el Señor dice, yo te he levantado para que tú abras los ojos. Tú no necesitas que un ministro, una denominación, un apóstol, un profeta te venga y te ponga la mano y te diga, ahora yo te consagro para que vayas y se ministre. No, el Señor te está diciendo, yo te escogí de entre las tinieblas. Te llamé a mí, al cuerpo de Cristo, no a una iglesia, no a una denominación. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de su Hijo. La iglesia de Cristo no es 4 paredes, no es una denominación. Nosotros nos sentimos que tenemos que estar bajo una cobertura, pero por algunas razones teológicas, pero realmente, como organismo vivo del cuerpo de Cristo, claro, Dios ha puesto estructura y orden, eso no lo voy a negar. Pero tú no necesitas la orden de alguien para que vayas a ministrar y sacar de las tinieblas a la gente que está en oscuridad y en esclavitud. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender que para ir a predicar el evangelio, ir a orar por un enfermo, ir a liberar a una persona cautiva, no necesitamos permiso de nadie. Es nuestro trabajo como hijos de Dios, hijos del reino. Estamos en el reino de su amado Hijo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que Él nos constituyó un reino de reyes y sacerdotes para su Dios. Cristo te llamó a ti y a mí de la inmundicia y nos levantó una posición tan alta, y eso hay demasiados cristianos que no lo pueden aceptar. Todavía se sienten inferior y todavía se sienten que andan como gusanos. Cuando Dios te dice, sí, te puedes sentir como nada, eras nada. Y Pablo dice, porque yo no soy nada. Pero Pablo está hablando en el sentido metafórico. Sí, yo no era nada, pero claro, ahora yo soy ministro del evangelio. He trabajado más que todos los apóstoles. Sí, me vino como un abortivo, como el último. Soy el más pequeño en los apóstoles, hablando de que no conoció a Cristo en persona, no caminó con Cristo, no durmió a la par de Cristo, no vio a Cristo caminando en las aguas, no vio a Cristo llorar, no vio a Cristo reír, no vio a Cristo enojarse, agarró un látigo y pegarles. Él no lo vio, él todavía era joven. Cristo andaba entrenando a los apóstoles por otro lado. Y por eso Él se dice, por eso yo no soy nada. Mas sin embargo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y el Señor le reveló a Pablo revelaciones que ni siquiera Juan, ni Pedro, ni Jacobo, ni Tomás, ni ninguno de los 12 discípulos, de los 11 originales y del que sustituyó a Judas Iscariote. Ninguno de ellos tuvieron la revelación que tuvo Pablo. ¿Por qué? Por el llamado que tenía Pablo, por su tipo de preparación que tenía Pablo. La Biblia dice que cuando los eruditos, los que mataron a Cristo, vieron a Pedro y a Juan, se dieron cuenta, dice, de que eran hombres sin letra, sin educación. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres nunca fueron a la escuela. Por su apariencia enseñaban que eran muy humildes. No tenían el conocimiento que tenía Pablo. El Señor le dice a Pablo, yo te he llamado para llevarte ante reyes, para llevarte ante gobernadores. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una facilidad
de palabra, tenía un verbo para expresarse. ¿Por qué? Porque era una persona educada. Entre más tú te prepares, y esto es, aquí alguien lo tiene que escuchar, no te conformes ni te limites por lo que tú te sientes que tal vez no tuviste educación, pero el Señor te está diciendo, si tú te preparas, entre más te prepares, más puertas se te abrirán para ministrar la palabra de Dios. Porque más preparado estarás para poder llevarte a otros niveles. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No te limites. Tú te tienes que preparar delante de Dios. Y gracias a Dios tenemos ahora tecnología. Tú puedes meterte sin el permiso de ir a la escuela. Edúcate. Porque entre más te prepares, entre más esté listo, Dios te va a llevar a otros niveles. ¿Por qué vemos la diferencia aún dentro de los cristianos? Porque hay unos que se preparan y hay otros que se conforman. Y Dios va a preparar más a aquel y usar más a aquel que esté más preparado. Acuérdate que Dios no hace excepción de personas. Pero de acuerdo a los talentos, al que se le dio 5 talentos también produjo. ¿Por qué? Por la capacidad administrativa por la cual él estaba ya posicionado. Al que solamente le dieron 1 talento es porque solamente podía administrar 1 solo talento. Mas sin embargo lo escondió. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Dios hace excepción de personas? No. Pero al que está preparado es el que va a abrir puertas. Porque ¿cómo te va a poner a ti a administrar si tú no siquiera sabes cómo correr una empresa? ¿Cómo correr si no estás capacitado ni para reconocer quién puede trabajar con quién? Porque no tienes esa afinidad de ver, esta persona tiene esta capacidad, si lo pongo con aquel, platican mucho, juegan mucho, y lo pongo con aquel, trabajan mejor. Eso solamente viene con personas que están ya capacitadas, se están preparando. Dice la Biblia que David escogió a 200 de la familia de la tribu de Isaacar, porque esos 200 eran entendidos en los tiempos, tenían una sabiduría fuera de lo normal. Con solo mirar las cosas ellos podían advertir lo que iba a suceder, porque le sabían discernir los tiempos. Y David se lo llevó para trabajar para su reino. Por eso David tuvo éxito en todo lo que hacía, porque tenía consejeros, hombres con una sabiduría sobrenatural. Entre más tú te prepares espiritualmente, materialmente, físicamente, Dios te va a llevar y te va a posicionar en otro nivel. Te lo digo, yo me sentía indigno. Yo por más de 2 años yo venía aquí hablando, y te voy a decir una cosa, y esto por la gracia de Dios. Hace 2 años yo me sentaba aquí y solamente 5 personas me escuchaban. 5. Y yo cuando miraba la repetición del video, cuando llegaba a que 10 personas miraban mi video, yo estaba súper contento. Digo, por lo menos 10 personas Dios tocó. Ahora algunos de los videos, miro que pasan a veces más de 1000, 1500. Pero ¿sabes qué? Eso a mí no me emociona. No me emociona porque yo no me voy a dejar llevar. Pero ¿sabes qué es lo que Dios está haciendo? Que entre más yo me estoy preparando, más me está capacitando, más me está dando, más puedo traer yo para poder capacitarte a ti que me estás oyendo, ahí donde tú estás. Y muchos están en lugares remotos en Sudamérica, pero Dios está usando estas enseñanzas para traer revelación y usarte a ti ahí donde tú estás, en otro nivel, porque Dios te va a revelar tal vez lo que tú no entendías. Y ahora Dios te está llevando a un nivel de recompromiso, a un nivel de responsabilidad, de fidelidad, donde Dios te está posicionando cada día más con más unción, con más revelación. Comienzas, ¿por qué? Y a veces Dios solamente usa un poquito mío, un poquito de otro, y Dios te comienza a poner toda aquella estructura, plataforma que necesitas para llevarte a otro nivel. El Señor le dice, Pablo dice, Pablo regó o Pablo sembró,
Apolo regó, pero el que da crecimiento es Dios. Yo hago mi parte. Y doy gracias a Dios que Dios en su misericordia, yo que me he sentido como un abortivo, como dijo Pablo, mas sin embargo Dios me ha puesto como ministro para traerte revelación, para abrirte tus ojos, para que tú puedas entonces trasladar a la gente de las tinieblas a la luz, de la potestad de las tinieblas de Satanás al reino de Dios. Dios usarte a ti, yo haciendo mi parte y tú haciendo tu parte, y juntos exaltar el nombre de Jesucristo. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre yo te conocí. ¿En qué sentido? Dios, siendo el eterno pasado, eterno futuro, el presente y eterno futuro, Él conocía y conoce todas las cosas. Mucha gente dice: oh, es que yo existía antes. No, tú y yo, en el momento de haber sido concebido, nosotros fuimos formados. Y ahí sopló el aliento de Dios y nosotros fuimos formados. Antes que yo fuera formado, Él ya conocía que yo iba a nacer. Cuando mi padre y mi madre se iban a conocer, Él en su sabiduría eterna, Él ya lo sabía. Y antes de que eso sucediera, dice: yo te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. ¿Por qué? Porque te di por profeta. Yo te he dado una misión para las naciones. Quiera o no, tú has nacido y ya estás en el cuerpo de Cristo con una misión. Tú no estás en el cuerpo de Cristo para calentar una silla. Tú no estás en el cuerpo de Cristo para pasar desapercibido. Tú estás aquí para ser una persona que vas a traer una trascendencia. Vas a ser eficaz para poder transmitir, ser testimonio, ser testigo del poder de Dios. Primero en tu familia, en tus vecinos, con compañeros de trabajo, con tus familiares, con la gente de afuera, pero Dios quiere comenzar con nosotros. Es triste que hay gente que es cristiana y los compañeros de trabajo nunca se han dado cuenta que eres cristiano. Aún familiares no sabían que tú eres cristiano. ¿Cómo nosotros queremos pretender que Dios nos use si nos da vergüenza decir que somos cristianos, o nos da vergüenza de demostrar que somos cristianos y todavía actuamos como que no somos cristianos? ¿Cómo Dios nos va a querer usar? Versículo 10 dice: mira que yo te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Propósito de Dios por la cual te he llamado. No te sientas mal. Dios te ha llamado a un reino y Dios te está capacitando para este reino. Dios te está dando herramientas, te está dando conocimiento, te está dando desafío para poder producir dentro de ti ese hombre y esa mujer que necesita tener carácter. Porque estamos en un reino. Y en este reino no hay cobardes. En este reino son reinos de valientes. En este reino Dios está buscando reyes y sacerdotes para dominar, para establecer el reino de Dios en la tierra. Salmo 89, versículo 11, dice: tuyos son los cielos, tuyo también es la tierra, y el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Dios lo hizo todo. Pero ¿cómo está la situación de la tierra en este momento? ¿Está como Dios lo planeó y lo diseñó desde Génesis? No. Dice: justicia y juicio, verso 14, son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento, el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 94, 20. Si la Biblia dice aquí que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes, si Dios estableció los cielos y la tierra para ser su reino, esto le pertenece a Él, su plenitud que Él fundó. Pero ¿por qué Dios necesita a ti y a mí para establecer el reino de los cielos en la tierra? Si todo es de Él. ¿Qué presunción más equivocada que se nos ha metido adentro del cuerpo de Cristo es: lo que está escrito y yo no necesito nada más? Yo no necesito conocer de Dios o hacer guerra espiritual si de todos modos ya Dios
está todo escrito. Esa es una gran mentira que la gente se le ha metido. Si ya está escrito, ¿para qué lo voy a cambiar? No. Si está escrito en la palabra, Dios puede hacer que las cosas cambie. Porque nos está dando a nosotros la habilidad. Pero son advertencias que si no lo hacemos, se va a cumplir de esa manera. Mire bien lo que dice en el libro de Salmos 94:20. Si nosotros creemos de que porque está escrito, y el reino de los cielos, el reino de Dios es los cielos y la tierra, el mundo y su plenitud, porque así Él lo formó, ¿para qué entonces yo voy a hacer si de todo modo Él es el que tiene el control de todo? No, Dios es soberano. Hay un mundo de tinieblas que se ha querido adueñar. Ya Cristo se lo quitó, se lo dio a la iglesia. La iglesia no ha hecho prácticamente nada para restablecerlo. Lo estaba haciendo Pablo. Y Dios a través de las edades ha levantado avivamientos poderosos, pero que el diablo mismo ha usado a los mismos hombres dentro del cuerpo de Cristo para apagar este avivamiento. Con sus leyes humanas, con su ideología y filosofías humanas, queriendo controlar aún al Espíritu Santo, manipular los dones del Espíritu Santo. Salmos 94:20 dice de esta manera. Si Dios es el que hizo el cielo y la tierra y todo, mira bien lo que dice aquí. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades? La palabra iniquidad son los pecados que vienen de nuestros padres. Dice, ¿se juntará contigo el trono de los pecados de nuestros ancestros? Que hace agravio, dice, bajo forma de ley. Quiere decir que hay naciones, hay pueblos que hacen leyes injustas para poder robarle al pobre. Leyes para poder usurpar, para poder transgredir, para poder violar y cubrirse bajo la ley. Versículo 21 dice, se juntará contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. ¿Eso no es lo que está pasando ahora? ¿No están hechas por amor al dinero jueces, abogados, policías? Se han vendido por amor al dinero y han echado mejor al inocente y al culpable lo han soltado. Todo por amor al dinero. ¿No se ha derramado sangre de inocentes? Todo por amor al dinero. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el propósito que dice que somos reyes y sacerdotes si solamente es algo metafórico? En el libro de Ezequiel, capítulo 18, del verso 30 al 31 dice, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. El Señor te está diciendo a ti y a mí, que somos hijos de Dios, que si nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, si nosotros no nos convertimos y nos apartamos de las transgresiones, de estar rompiendo la palabra de Dios constantemente con nuestras acciones y nuestras actitudes, por ser tan almáticos, por no querer buscar más de Dios y dejar que el Espíritu Santo a nuestro espíritu nos domine más que dejar que nuestra carne y nuestro viejo hombre a través del alma nos domine. Dice el Señor, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué Dios tiene que mandar juicio sobre la iglesia para limpiar a los líderes, a los ministros, para limpiar el altar que ha sido corrompido, para limpiar la congregación que se ha apartado de Dios, que ha permitido que el pecado aún se meta dentro del cuerpo de Cristo, aún en nuestros hogares? El Señor está diciendo, ya apártate del mal. Porque lo que viene juicio de parte de Dios. Hablamos de que el hombre y que la élite y que todo esto que está pasando, sí, pero detrás de todo eso está
los actos permisivos de Dios por culpa de la iglesia, por culpa del cristiano que no ha querido pararse, que está culpándose el uno al otro, que está atacándose el uno al otro. Y el Señor dijo que en los últimos días un hermano entregará a otro hermano. Y no solamente está hablando de hermanos carnales, también está hablando de hermanos espirituales. Se entregarán uno al otro. Líderes se entregarán a sus congregaciones entregarán a sus líderes. Se traicionarán uno al otro, y eso lo estamos viendo. Dice el Señor, porque yo no quiero muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis entonces. Viviréis. Dios está trayendo una limpieza al cuerpo de Cristo, pero solamente aquellos que se someten, solamente aquellos que obedecen. Mira lo que está pasando dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que mucha gente cree, que porque son cristianos ya está asegurado el cielo. No, el cielo no está asegurado solo porque ahora ya eres cristiano, hiciste la oración, y porque ya tienes 20 años en la iglesia, y porque predicas o diriges la alabanza, o eres el director de la oración, la intercesión, y porque vas y te paras en una esquina a predicar. Eso no es garantía de que vamos a entrar al reino de los cielos, porque esas son cosas que están afuera, exteriores, pero las internas es lo que Dios está viendo. Dios lo que está viendo son con qué intención lo estamos haciendo. Primero en Colosenses capítulo 3, te voy a leer qué es lo que dice el Señor. ¿Por qué Dios está llamando a la iglesia a vivir una vida de reino? Una vida de reino, porque nosotros estamos representando al Señor en la tierra. Escucha, pueblo de Dios. Dios te está diciendo, tú estás representando un reino. Tú no estás representando una iglesia. Tú no estás representando un ministerio. Tú no estás representando una denominación. Tú estás representando un reino. Metámonos eso en la cabeza. Estamos en el reino de su amado Hijo. Dice entonces Colosenses capítulo 3. Y mira lo que dice el versículo 5 al 9. Esta es una palabra de que el Señor nos está llamando la atención a aquellos que nos llamamos cristianos, a aquellos que nos está diciendo el Señor, tú te he llamado con un propósito, te he llamado para ser ministro. Sí, no valías nada ya, te has sentido indigno, pero te he llamado con un propósito, para quitarle la venda a los que están ciegos, para sacarlo de las tinieblas y traerlo a luz. A ti te he dado ese privilegio. Pero nosotros creemos que necesitamos un sello ministerial para hacerlo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9, dice de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, sexo sin casarse, impurezas, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia. La avaricia, dice aquí, es idolatría. Los que son ávaros, los que aman más de lo que tienen, es idolatría. Cosas por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los que caminan en desobediencia. Y está hablando de hijos. Hijos en desobediencia. Los cuales vosotros también, dice, ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivías en ella, pero que ahora dejad de vosotros, dice, no solamente ya dejen esa vida desordenada, ya no lo sigan practicando, dice Pablo. Ustedes lo hacían antes, pero no se dejen dominar de ello todavía. Y dice Pablo, pero ahora él añade algo más. Dice, pero ahora también dejen estas cosas que está influenciando dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía son almáticos, todavía no quieren dejar morir, hacer morir el viejo hombre. Dice, la ira, la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, palabra deshonesta de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros.
dice, porque si han despojado ya del viejo hombre con su hecho. Bueno, si ya me despojé, ¿por qué me estoy dejando dominar entonces de esto? Dice Pablo, revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo es que yo voy madurando? Entre más voy entendiendo, comprendiendo, conociendo los propósitos de Dios en mi vida. El Señor Jesús nos hizo un reino de reyes y sacerdotes, dice la palabra. Estamos en un reino. ¿Qué es lo que el Señor te quiere decir? Eres representante de un reino. Por favor, entiéndelo. No estás representando una denominación. No estás representando una iglesia, un organismo. No estás representando una denominación, una bandera. Estás representando un reino. Te voy a llevar a lo que el Señor me dice a la gente que van a estar aquí en la radio. Dios me dio un versículo especialmente para estas personas. Todos ustedes que me están escuchando en la radio, aquí en este valle y en las redes sociales. Ezequiel capítulo 43. Versículos 7 al 9. Esta palabra es para alguien que necesita escuchar esto. Dios nos quiere usar, pero Dios nos está exigiendo una vida de integridad, una vida de verdadero compromiso con Dios, una vida de verdad, sin mentiras, sin engaño. Ezequiel capítulo 43. Versículos 7 al 9 dice de esta manera. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde yo posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Mire lo que Dios está diciendo. Nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Le está diciendo la iglesia. Le estoy diciendo a la iglesia que ellos nunca más van a profanar mi santo nombre. Ni ellos, ni sus reyes, ni ellos, ni sus líderes, apóstoles, profeta, maestro, evangelista, pastores. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes y en sus lugares altos. Esto va más allá que solamente lo que acabo de decir. Porque dice, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojará de lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Dios está limpiando la iglesia. Hay demasiados líderes, y lo voy a decir ahora, hay demasiados líderes, y cuando digo líderes no solamente estoy hablando de los ministerios, pero líderes dentro del cuerpo de Cristo, como el encargado de la música, el encargado de la limpieza, el encargado de los jóvenes, el encargado de los ministerios de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Hay demasiados líderes, así como los ministerios, que están metidos en el satanismo, en la brujería, en la hechicería, en la avaricia, adorando más el amor al dinero, maldiciendo al cuerpo de Cristo como lo hizo Balaam. Dios está cansado de lo que está pasando y le está diciendo a la iglesia: despierten, pueblo mío. Ustedes no necesitan un sello ministerial para ir a ministrar.
porque somos representantes, cada uno somos hijos, cada uno somos embajadores, cada uno somos reyes y sacerdotes. Y no necesito el sello de un hombre, no necesito el permiso para ir a ministrar. Yo ministro a personas de otras congregaciones porque son mis hermanos y me siento responsable para ministrar y orar por ellos. Porque somos un solo reino. Hay una promesa de Dios, 3 promesas de Dios para aquellos que aprenden de que si estamos en un reino y vamos a someternos a un rey y vamos a formar este ejército que Dios está formando de los últimos tiempos para aprender a caminar en la autoridad del reino. Deuteronomio capítulo 31. La promesa que el Señor está hablando aquí, para aquellos que buscan representar el reino, esfuérzate. Deuteronomio 31, verso 7 dice, esfuérzate y anímate porque tú entrarás en este pueblo. Sus padres dicen que el local yo les daré y se le va a heredar. Versículo 6 dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. La promesa que Dios puso en mi corazón decirte es que Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Si tú lo vas a representar a Él en este reino, Él no te va a dejar. Versículo 8 dice, porque Jehová va delante de ti, Él está contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué capítulo 1, y ustedes ya se saben este versículo, pero el Señor me puso a decirle a ustedes y que les recuerde esta promesa, que si nosotros buscamos del Señor, Él estará contigo. Nadie te hará poder hacer frente, nadie te podrá hacer frente. Por un camino vendrá el enemigo, dice, por 7 caminos huirá delante de ti. Josué capítulo 1, versículo 5. Dice de esta manera: nadie te podrá hacer frente. Si tú representas un reino y entiendes que tú tienes una posición de reino, dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 9 dice de esta manera: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Necesitas tú pedir permiso para orar por alguien? ¿Necesitas tú pedir permiso porque eres de otra iglesia? ¿Para orar por un hermano en Cristo? La verdad es que Dios está borrando las barreras que nos dominan, que nos separan. La está derribando. Dios está ya cansado de cómo han estructurado el cuerpo de Cristo. Dios ya está cansado que aún nosotros, los que nos llamamos cristianos, de una manera inconsciente también comenzamos a poner barreras, limitaciones. Nos encajonamos, enjaulamos a otros. Isaías capítulo 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando sientas que la situación te está ahogando, el Señor dice: yo estaré contigo. Él no te va a evitar que pases por las aguas. Él dice: yo estaré contigo. Si por los ríos, no te vas a negar, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios te está diciendo: yo no voy a evitar algunas cosas. Yo voy a permitir que pases. Pero en medio de eso, no te va a destruir. No te va a hacer daño. Yo estaré contigo. ¿Por qué Dios nos permite pasar por eso? Porque el Señor dijo: si yo sufrí por ustedes hasta muerte de cruz, ustedes tienen que sufrir por mí. Y la Biblia dice que el que se encuentre fiel,
y que hasta el final resista y lo puede vencer, recibirá la corona de vida. Porque en medio de la circunstancia y en medio del fuego, de la prueba, Dios va a probar quién es quién y quién es digno de ser llamado para poder entrar al reino de los cielos. Dios va a probar a sus hijos, a todos aquellos que dicen que están en el reino. Dios los va a probar a cada uno de nosotros, a ver quién de todos nosotros somos legítimos de verdad. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. El camino que va hacia la vida eterna, dice, es un camino angosto, pero son pocos los que quieren entrar por ella. ¿Por qué son pocos? Porque va a depender de nuestra decisión. ¿A qué amamos más? ¿A Dios o las riquezas? ¿A Dios o la satisfacción de esta tierra? ¿A Dios o a satisfacer más a aquellos que yo no quiero ofender? Porque yo prefiero mejor no ofenderlo a ellos, aunque Dios se enoje. ¿Tú crees que Dios te va a dar a ti dominio, un reino? Si Cristo dijo, todo aquel que se avergüence de mí en público, lo negaré y me avergonzaré de él también, delante de mi Padre y delante de todos los ángeles. Dios ha prometido estar contigo. No te sientas mal que fue lo que tú hiciste, practicaste o lo que se dieron cuenta. La Biblia dice que así Pablo, fue un asesino. Fue una persona demasiada bárbara, demasiada egoísta. Mas sin embargo Dios se le presentó y él dice, yo me siento como un abortivo, me siento indigno, me siento que no sirvo para nada. Porque yo seguí la iglesia, yo seguí el cuerpo de Cristo. Mas sin embargo soy lo que soy por la gracia de Dios. Aquellos que estamos agradecidos con Dios de donde Dios nos sacó. Trabajamos aún más que aquellos que tuvieron el privilegio de poder estar en una posición todavía mucho mejor. Y se les dio ministerio, se les dio dones, se les ha dado cosas, pero no lo han podido apreciar, han abusado de ello. Y Dios está llamando a gente del anonimato. Dios está llamando a gente como lo hizo con David. Dice, desprecié a Saúl, mas amé a David. Saúl tenía apariencia, tenía postura, tenía altura, tenía todo lo que necesitaba un rey. Atraía, era guapísimo. Mas sin embargo, su corazón no era recto con Dios. Y Dios lo rechazó y se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Mas sin embargo, David era más pequeño, más chaparro, pero tenía gracia. Estaba Dios con él. Él era conforme al corazón de Dios. Tenía muchos errores, tenía muchas debilidades, mas sin embargo era un hombre que sabía cómo tocar el corazón de Dios. Sabía cómo entrar y humillarse en la presencia de Dios. Dios no está buscando solamente perfección, Dios está buscando personas que sepan cómo humillarse, que sepan cómo entrar a su presencia y reconocer que Él es digno de toda gloria, no nosotros. No toquemos la gloria de Dios. Cada vez que te digan algo, dile al Señor la gloria, al Señor la gloria, a Él la gloria, a Él su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, tú estás llamando a la iglesia, Señor, a que busquen cómo arrepentirse de todas aquellas cosas que todavía dominan el alma. ¿Cómo es posible que nos llamamos, Señor, hijo de Dios, y todavía nos dejamos llevar por el amor al dinero, por la avaricia? Todavía nos peleamos, hay competencia el uno al otro. Me siento mayor o menor que el otro. ¿Qué estamos compitiendo, oh Dios? Porque hemos fallado en reconocer que este es tu reino. Este es tu reino. Tú eres el rey. Que tenemos que aprender el protocolo de sabernos gobernar delante de ti, en tu palacio, delante de tu reino. Estamos en un reino que no tenía nada que ver contigo, pero ahora tú, Señor, en tu misericordia nos llamaste a ser reyes y sacerdotes. Pero muchos no han entendido, oh Dios, no hemos entendido el concepto de lo que es ser sacerdocio. No hemos entendido el concepto de lo que es ser reyes. Y a algunos ni siquiera les interesa.
Padre, perdónanos. Nos estás llamando a que nos limpiemos, a que tengamos un corazón recto, limpio y un espíritu recto y nuevo. Señor, perdónanos, ayúdanos a examinarnos en el nombre de Jesús. Estamos siendo probados y vienen pruebas en este año, comenzando la otra semana. Comenzarán pruebas, Señor, de que verán quién es quién te ama más a ti que agradar a los hombres. En medio de la circunstancia que viene, cuando llegue, Señor, el río hasta nuestros cuellos, tú no lo vas a evitar en algunas cosas. Mas sin embargo dice que tú estarás con nosotros. No vas a evitar que pasemos por el fuego, pero no permitirás que el fuego nos queme. Padre Santo, ayúdanos a reconocer de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor tú no lo vas a evitar. A veces va a venir y va a golpear de frente. Pero el quedarme yo estancado en el dolor, en la amargura, dependerá de mí. Por no confiar en ti, por no apoyarme en ti. Señor, yo oro por todos aquellos que me están escuchando. Señor, que tú lo fortalezcas. Señor, ahora en el nombre de Jesús, que se rompan las cadenas, Señor, de iniquidades, de transgresiones, para que podamos acercarnos delante de ti con un corazón sincero, para agradarte, para buscarte, para que seamos usados de manera eficaz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que el Señor lo use poderosamente en esta semana, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Nos vemos primero Dios la otra semana, en el nombre de Jesús. Esto fue Palabra de Vida en la voz de Ernesto López. Contáctanos al 818-471-56. KZLQ 98.9 FM.